precisamente yo quisiera tomar la palabrita inclusión, porque inclusión parece que la gente lo interpreta como algo que viene de afuera, pero la inclusión es realmente algo que inicia por ti mismo. Tú tienes que buscar los medios para que en esa nueva cultura te puedas mover, te puedas integrar. Lo primero es el idioma. Una vez que entiendes a las personas en su idioma, entonces empiezas a comprender cómo viven, cómo sienten, cómo interactúan, por qué son como son. Y esa es la entrada al nuevo mundo en el que estás, porque es así, es un nuevo mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando un nuevo Entre Nos de Pensar. Hoy estamos con Mónica Patricia López de Onda Bacana, un canal de YouTube que tiene unas entrevistas que por cosas de la vida nos hemos encontrado ella y yo, porque eso nos une, el hablar y conversar con otros y traer esas voces a estos espacios. Hoy, en esta virtualidad que nos une y nos une en fraternidad y nos une como migrantes en muchos de los casos. Mónica, bienvenida a Pensar a Entre Nos. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Constancio, por la invitación a pensar. Es para mí un honor estar aquí compartiendo contigo. Este es un momento para mí crucial, importante, porque haberte conocido, saber que haces unas cosas tan importantes para unir latinos, unir culturas, que es un poco también lo que hago yo, es fantástico, es fenomenal. Muchas gracias. Maravilloso. Y aquí tengo que darle gracias a una amiga que vive en Alemania como tú, que es colombiana y que vive en Alemania hace muchos, muchos años, más de 40 yo creo. Eh, y por supuesto ahí iniciamos esa conversación porque me dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que conocer a Mónica porque ella hace entrevistas y cuenta historias de personas. Cuéntanos cómo iniciaste tú esta idea y cuéntanos de ti un poco. Bueno, yo, primero que todo, pues yo tengo ya también muchísimos años en Alemania, ya acabo de cumplir 30 años, el 4 de abril, de estar Wow. en Alemania. Vine muy joven a estudiar, a aprender el idioma y pues trabajé muchos años en la universidad acá en Nuremberg y pues una experiencia muy linda que tuve allí y ahora pues soy como quien dice empresaria. He iniciado con esta aventura de Onda Bacana desde septiembre del año pasado. Inicié invitando latinos, primero muchos colombianos que han venido como yo acá y pues la idea es mostrar sus experiencias de interculturalidad acá, cómo han logrado adaptarse, qué estrategias han, pues, se han buscado para seguir su vida aquí, porque no es muy fácil cuando uno viene de otra cultura insertarse en una nueva y mucho menos acá, pues en Alemania, donde es bastante diferente a la nuestra. Entonces, eso es más o menos lo que hago yo actualmente con Yo, Onda yo Bacana. pienso, yo pienso y en mi experiencia he venido concluyendo lo siguiente, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero en esa interculturalidad es muy importante comprender que no podemos comparar y que no podemos tratar de encontrar lo que dejamos, sino que estamos construyendo un nuevo espacio para nosotros y para nuestra comodidad, porque es como hacerse un vestido a la medida, es como dejarle espacio para que yo pueda mover los brazos, es como, porque casi que entramos en una, en una burbuja muchas veces
porque nos hacemos amigos de latinos solamente o de nuestros connacionales y no intercambiamos y no interactuamos con la interculturalidad. Yo pienso que ese es un tema muy, muy importante y empieza con I. Fíjate que yo tengo tres palabras interesantes que hacen un triángulo y pienso que esa sería la consecuencia de tener integración, inclusión e interacción. Son tres: interacción, integración e inclusión. Nos hablan y nos dicen desde, y tú que lo conoces, creo yo, ahorita nos hablas un poquito de tu trabajo en la universidad, pero nos hablan las convenciones de las Naciones Unidas sobre la inclusión y hace un poco de años fue un tema muy importante y hoy es un tema importantísimo en el desarrollo de programas y en el desarrollo de la sociedad. Y es que tenemos que ser inclusivos. Claro, podemos incluirnos y nos incluyen, pero no nos integran o no nos integramos y no interactuamos o no interactúan con nosotros y ahí es donde hay un aislamiento. No sé si tú lo comprendes como lo estoy diciendo. Totalmente, es precisamente yo quisiera tomar la palabrita inclusión porque inclusión parece que la gente lo interpreta como algo que viene de afuera, pero la inclusión es realmente algo que inicia por ti mismo. Tú tienes que buscar los medios para que en esa nueva cultura te puedas mover, te puedas integrar. Lo primero es el idioma. Una vez que entiendes a las personas en su idioma, entonces empiezas a comprender cómo viven, cómo sienten, cómo interactúan, por qué son como son. Y esa es la entrada al nuevo mundo en el que estás, porque es así, es un nuevo mundo. Total. Otra cosa importante, y la he aprendido y la he visto también en las personas a las que yo invito, que ellos, muchos tienen el pensamiento de que estamos aquí como invitados. Ajá. No podemos venir a quejarnos, a decir es que aquí no tenemos A, B, C, aquí es frío, aquí la gente es... Nosotros somos unos invitados acá. Entonces, estamos en una nueva casa y tenemos que adaptarnos un poco a esas reglas, aceptarlas. La aceptación es fundamental cuando aceptas que estás en un nuevo mundo y así puedes buscar estrategias para estar mejor. Así es, así es. Acabo de hacer esto que dice inclusión, integración, interactuar o interacción. Y este triángulo se rellena con la interculturalidad, exactamente. Y la Totalmente. adaptación, por supuesto, es adaptarse a comer, es adaptarse a el sonido de la ciudad, porque venimos de unas algarabías y venimos de unas ciudades donde el ruido es supremamente agobiante y aquí nos parece que esto es demasiado tranquilo, que no hay ruido, que pongamos música, pero hay que ponerla bajito, que ya no es como esa naturalidad con la que tú crees que debes seguir. Te toca un poco cohibirte y eso duele, por supuesto que Sí, eso duele. sí. Sí. Sí, precisamente hace poco estaba viendo un podcast sobre una psicóloga que hablaba del duelo migratorio. Bueno, es un tema bastante complejo, no quiero ampliarlo acá, pero sí me daba un tip de que nosotros nos quedamos mucho en nuestros países, queremos transportar nuestros países acá en vez de con lo que nos ofrecen y nos ofrecen mucho, porque justamente los alemanes son muy abiertos, aunque la gente piensa que son muy cerrados, no, cuando ellos lo que pasa es que necesitan tiempo para crear una amistad. Y una vez que son amigos,
son muy abiertos a las nuevas culturas, quieren conocer más, quieren saber el porqué de todo. Y ese interés deberíamos utilizarlos nosotros para eso, para integrarnos, para incluirnos, interactuar en esta nueva cultura. Sí, Maravilloso, eso. maravilloso. Bueno, cuéntanos cuáles han sido esos invitados que has tenido que te han sorprendido, porque he visto varios y tenemos una en común, que es Liliana Martínez, la pintora en Alemania, que le ha ido súper bien y que ha hecho muchas cosas lindas y que tiene unas redes maravillosas. Las dos tenemos unas entrevistas con ella, pero veo que tienes otros invitados y cuéntanos cómo te han sorprendido. Pues es cada uno me sorprende a su manera porque y me da una esperanza y una ilusión enorme porque eso es lo que yo quiero mostrar esas vidas que se han desarrollado desde el momento en que han venido acá por distintas razones, no se han quedado quietos. Ah, ahí tenemos a Liliana, como dices tú, que vino acá y es una madre de dos hijos y ella le encanta pintar, es su hobby y lo ha hecho profesión y ahora aparece por todo el mundo pintando paredes, pintando casas. Aquí a mi casa vino también y me pintó en un mural y se reinventó totalmente. De Es acuerdo, de una acuerdo. digna de copiar. Eh, Después conocí mi primera persona que tuve acá, una cantante colombiana que en Instagram se llama Muchachita Pereirana y es Catalina Mejía. Ella pues es fenomenal. La semana pasada, hace 2 semanas, estuve en un concierto de ella y pues me sorprende que pues ella es ingeniera pero también su hobby es la música y acá está haciendo muchos conciertos y es divino verla, ¿no? Cómo sale adelante. También, Vi la entrevista de un señor que dicta clases de alemán. Es un colombo alemán. claro, ese es un amigo mío incluso que vive en Berlín, Jaime Ajá, Beck. Jaime Beck es un ajá, ejemplo de vida. Jaime Beck trabaja acá ayudando a los refugiados empezaron a venir desde el 2015 a Alemania y que no sabían, pues, o pues ustedes sabemos que no saben hablar alemán, que no. Entonces, él les enseña alemán, les muestra la cultura alemana, les muestra cómo se pueden, los ayuda a que se muevan acá, a integrarlos, a incluirlos. Es un trabajo maravilloso el que está haciendo Jaime y lo hace desde que empezó, no ha parado, ayudando a todo el que le toca la puerta. Es un modelo de vida, la verdad. Sí, sí, eso vi en esa entrevista que escuché, que vi, y me pareció realmente ejemplar, realmente ejemplar. totalmente. Estás ahora pensando mucho en la parte de cómo podemos acompañarnos para mejorar nuestra salud mental, ¿verdad? Hablamos un poco de eso. Cuéntanos por qué. Bueno, precisamente personas como la que acabamos de hablar, Jaime Beck, mi persona también hace un activismo político y conozco a muchas personas que están metidas en esta clase de activismo y que están enfrentados con realidades sociales en otros países del mundo que chocan mucho. Y a veces es muy difícil para las personas, pues, procesar todas estas cosas y se sienten en un momento de su vida, aunque están ayudando mucho a otras personas, pues se sienten muy solas. Se sienten también, quizás sufren depresión o se sienten impotentes porque el trabajo no puede ser tan efectivo como ellos esperaban que podría ser, ayudar a otras personas. Están ayudando todo el tiempo a otras personas, pero necesitan ayudarse a sí mismos y quizás no saben cómo. Entonces, por eso precisamente te estaba preguntando a ti
si es posible que hagamos un foro, hagamos un conversatorio con psicólogos que ayuden a esta clase de personas, sí, que tienen Pero, esta situación. claro, me parece importantísimo, pero además importantísimo utilizar este medio, ¿no? Este medio virtual, porque aunque tú estés en Alemania y yo en Inglaterra, esto nos une. Y aquí estamos cerquita, las dos cerquita, Sí, estamos conversando y se siente cerca. De tal es, manera que podemos pensar en que nos acompañen de diferentes lugares para esta conversación importante, porque en realidad sí es importante. Hay dos cosas que yo siento en esto, y es que es un poco la impotencia que uno siente cuando está en el proceso de ayuda, está dando y se siente solo, ¿no? Porque la efectividad de su acompañamiento, de su ayuda, no se hace tan efectiva ni tan tangible. Sin embargo, hay que entender que podemos hacer un poquito. Hay un dicho muy popular, muy, digamos, de sentido común, y es que ponemos nuestro granito de arena. A veces queremos poner ladrillos, que puede ser más efectivo, de verdad. Más efectivo poner un ladrillo que un granito de arena, pero pesa, pero pesa. sí, El granito de arena es un poquito más liviano. Entonces, en ese sentido, necesitamos ese acompañamiento, por supuesto que sí, porque aunque esto que hacemos o que estas conversaciones y estos canales que estamos abriendo dentro de nuestras posibilidades em, son un poquito también pesados, porque a veces digo, ok, voy a parar a dejar de hacer esto, pero al mismo ujú, tiempo siento, no puedo porque es parte de mi propósito de vida. Entonces, ¿hasta dónde llega ese propósito de vida, no? ¿Cómo lo logro? Y esto es cultura en movimiento, encontrando todas esas personas que traen un poquito de granito de arena o de ladrillo para la reconstrucción de la interculturalidad. Me encantó esa palabra. Hoy creo que adopto esa palabra, la sí. interculturalidad, por supuesto. Totalmente, bueno, es que la interculturalidad es una cuestión que hay incluso hasta en la comida, ¿no? Entonces, estamos viviendo estos sancochos, digamos, como dicen en Colombia, de culturas y lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer es enriquecernos los unos a los otros. Es Eh, indudable. Ajá, y, así es. y, y no solo, yo no me enriquezco solo con la cultura alemana. Yo he tenido la oportunidad de conocer latinos de todo el mundo, desde México hasta Chile. Conozco una cantidad de personas, conozco gente de España, tienes contacto con italianos, con hindúes, con japoneses, con tantas personas que lo único que pueden hacer si tú tienes una disposición positiva es enriquecerte. O To- sea, yo aprendo y me enriquezco con todas las personas día a día. Al Por inicio, supuesto. cuando antes de que empezara Onda Bacana, pues tú tienes un poquito de miedo porque dices, bueno, baja, te tiras al vacío, no sabes qué viene. Al inicio, pues yo decía, pues no sé si voy a encontrar gente, no sé. La gente, incluso ayer me estaba llamando una chica que te empiezan a contactar. eh, Claro, y una clarísimo. idea trae otra idea, una persona trae otra persona. Eh, a ti llegué gracias a una amiga que tenía también así muchos años que no veía. Este medio conecta. Por una parte, hay muchas cosas que se pueden decir negativas de los medios sociales, pero lo importante es cómo nosotros los utilizamos. Si los utilizamos para conectarnos, le vamos a sacar mucho más provecho y vamos a aprender un montón. Bueno, cuéntanos de tu vida universitaria, de tu vida académica, un poquito. Bueno, esto fue, pues yo siempre de niña quise ser maestra y yo creo que siempre seré maestra porque lo sigo siendo aunque no lo ejerza. Y pues estudié idiomas y la vida me trajo a Alemania, entonces me integré
al centro de idiomas de la universidad y allí estuve muchos años dando clases de español para a los alemanes, ¿no? Ajá, Que ajá. fue algo para lo que me formé. Estudié acá en la universidad 6 años y bueno, no fue fácil porque fue en otro idioma, en alemán, pero estoy muy orgullosa de haberlo logrado y de haber tenido esa experiencia maravillosa de dar clases en una universidad en Alemania, sí. Y cuéntame cómo, eh, o sea, te llevó esa alemanidad, porque uno empieza a adoptar el sitio donde está. Entonces, ¿en qué características te sientes que te has permeado de la cultura, de las costumbres, de los hábitos, y en qué otras te mantienes en lo tuyo? Bueno, sí, yo quisiera decir desde el principio que una de las cosas por las que yo no me sentía muy bien en mi propio país en algunos momentos era porque mucha gente llegaba tarde. Yo siempre fui puntual. En mi país yo sufrí mucho porque yo era muy, muy puntual. Eh, pero eso es una de las pocas características alemanas que tenía desde que llegué, ¿no? Y me gusta mucho el orden, me gusta mucho las reglas. Fíjate que las reglas que a veces no cumplimos en nuestros países son importantes para vivir mejor unos con los otros. Entonces, esa característica mía se ha afianzado mucho más acá de que todo tiene un orden, que si yo digo que nos encontramos a las 10 es a las 10 y no a las 10:15 o a las 10:30, pienso que de esa forma se puede aprovechar mejor el tiempo. Entonces, esas dos cosas están muy, muy metidas en mí, la puntualidad y las reglas. Bueno, fíjate que estoy desarrollando en este momento un tema que se llama gastrodiplomacia. Y la gastrodiplomacia, pues es parte de lo que estamos hablando y es que nos adaptamos a estos países en donde la comida es distinta. Sí, Es distinta en el sabor, pero no es distinta porque todos comemos pollo, todos comemos cerdo, o bueno, no todos comemos cerdo, pero se come carnes y se come arroz y se come pasta y se come brócoli y se sí, come repollo. Entonces, claro, pero solamente que son preparaciones distintas, ¿verdad? diferente. Sí, Y la gastrodiplomacia, pues es ese encuentro de sabores, ese encuentro de culturas en las formas de preparar los alimentos con los mismos ingredientes incluso. Em, ¿Cuál fue tu primer sabor que te hizo como decir, me gusta? Eh, difícil decir cuál fue el primero después de 30 años, pero lo que a mí sí me gusta, lo que siempre me gustó en Colombia fueron las comidas con salsa, las comidas con la carne guisada, por ejemplo. Entonces, acá en Alemania hay una carne que le llaman Sauerbraten, o sea, que es un asado que hacen con una salsa y es mi preferida. Es mi preferida. La acompañan con unas bolitas de papa, se rayan la papa, hacen una masa, la cocinan y ese es el acompañamiento para esa carne. Y además hacen un repollo morado que lo cortan exactamente como lo cortamos nosotros en Colombia, ¿no? Y lo cocinan con especias, con canela, le echan clavos y para mí todos los ingredientes, como tú dices, son conocidos al paladar. O sea, simplemente que los han combinado de otra forma, pero tú los conoces todos. Entonces los puedes sacar y a mí me encanta. Ese es mi favorito. Ese es Te mi voy a favorito. preguntar, cuéntame si en Alemania hay arroz con leche o una versión de arroz con leche. Sí, incluso en la región donde yo vivo, en Franconia, el arroz con leche, hay gente que come arroz con leche todos los viernes. O sea, Wow, o es sea, como una como tradición. como tradición y es una comida.
Yo recuerdo que mi hija venía los medios días, a veces los niñitos van a comer a la casa de sus amiguitos o vienen acá los amiguitos a su casa. Y bueno, yo envié a mi hija a la casa de una amiguita a almorzar porque la habían invitado un viernes y le pregunto, ¿y qué almorzaron? Arroz con leche. Y le digo, pero ¿cómo así? Hacen un buen plato grande de arroz con leche, le echan mucha canela encima para adornarla y por el sabor, canela con azúcar, le echan, es bastante dulce y es muy apetecido acá, sí. Wow, pero el arroz está cocinado en leche, En o leche, sea, así está como el nuestro, como el nuestro, sí. caliente. Caliente, sí señor. Ok, ok, ok. Porque, o sea, para mí el arroz con leche viene frío. Yo me lo como frío en Bogotá. Vale, no, no, es caliente, porque como te digo, es una comida y eso es típico de la región de Franconia, de alguna parte de acá de Wow, ok, Franconia, no de toda Alemania, solo de ajá. acá. Porque Pero, fíjate que una de las ideas que estoy desarrollando con Gastrodiplomacy eventualmente será crear unos libros, digamos, digitales que podamos ver recetas del mismo ingrediente, es decir, el arroz ah, con leche. Fíjate ok, tú que en todo el Medio Oriente el arroz con leche es esencial y es uno de los postres ricos que uno come. Lo que pasa es que sí. igual, como tú dices, le ponen cardamomo, le ponen clavos, le ponen canela, como nosotros, pero el cardamomo le hace dar un sabor mucho más aromático, por supuesto. Entonces, bueno, y cuéntame de los sabores colombianos, de los sabores de tu infancia, ¿cuál es el que a veces dices, necesito algo, necesito, estoy con antojo? Pues muchísimos, muchísimos. El arroz con coco, yo lo hago acá arroz con coco, pero no es igual que comértelo en Colombia, ¿no? Les gusta mucho a la familia, por ejemplo, las carimañolas. Ahora, Las sí, carimañolas es una cosa y la arepa de huevo, porque yo soy costeña y entonces esas son cosas que es muy difícil encontrarlos acá. Yo tardé como 20 años o quizás más en lograr hacer una arepa de huevo, porque eso es una ciencia. Eso claro, no es fácil. no, Y yo lo no. probaba una y otra vez. Mi marido y a mi hija les encanta y yo no podía hacérselas acá. Y tuve que hacer muchas pruebas y pruebas y pruebas hasta que por fin logré hacer una arepa de huevo en Alemania. Entonces, Bueno, esas son qué las bueno, cosas. Sí, pero sí. toda esta migración que se ha incrementado, por supuesto, desde que llegaste tú a hoy, porque yo pienso que hay una migración amplia que llega, entra, se va, vuelve, lo que sea. A veces lo que siento es que la comida es un salvavidas para algunos y se vuelven realmente empresarios de comida, y a eso también le llamo yo gastrodiplomacia, ¿no? O sea, porque el letrero que pones en un sitio que dice que se vende lo que sea, te doy un ejemplo. Te voy a dar dos ejemplos. En Praga hay dos sitios. Uno que se llama Arepas de Lina, es una mujer venezolana que lleva veintitantos años y tiene su restaurante donde produce arepas y bueno, muchos otros platos venezolanos. Ujú. Pero dice Arepas de Lina y uno se queda en Ok, Praga, en la mitad de ya, Praga, donde va a encontrar una arepa y las hacen maravillosamente al estilo sí. venezolano. Y luego hay un muchacho, hay un señor que tiene un café que se llama Café Dorado, que se especializa en café y es galería de arte también. Entonces, eso se llama gastrodiplomacia en, en la calle, porque cuando tú levantas la mirada y dices Café Dorado, pues no tienes que tener toda la historia, pero sabes que el café y el café colombiano es un buen café y son embajadores o somos todos embajadores de nuestras regiones, de nuestros países, por supuesto. Entonces, hoy por hoy en Nuremberg, supongo yo, o en Berlín, hay mucho más de lo que había hace 30 años.
Totalmente. Hay muchísimos restaurantes latinoamericanos, naturalmente de todas las nacionalidades, pero lo que tenemos en común es lo latino, ¿no? Hay peruano, mexicano. eh, Hablando ahora contigo, tenía que pensar en tres personas que yo conozco que son de la región. Uno tiene un mexicano que se llama La Lucha y ya tiene incluso otras subempresas de eso, o sea, va creciendo y va creciendo. Tengo una amiga peruana que hace pastelería, te la puedo recomendar, también la encuentras en Insta, y ella cocina también comida peruana, comida de acá, de Alemania. Tengo a otra amiga que como lleva la comida ¿cómo se llama? A domicilio Ajá, también, y hace comida mexicana. O sea, eso es, y como tú que es, dices, dime. gastrodiplomacia. Total, total. Es eso, porque vas tocando las puertas y vas abriendo las puertas a esa inclusión, a esa integración y a esa interacción a través de los sabores, a través, seguramente muchos niños pasaron por tu casa y probaron algo de tu casa, porque ese es otro tema, de la puerta para adentro de nuestras familias biculturales se hace una tercera cultura y esa Sí. tercera cultura es la familiar, en donde los chicos saben que ese es el sabor de su mamá, que su mamá habla con tal acento, que su mamá y que su papá igual, ese es el sabor de su papá, ese es el acento de su papá, sobre todo cuando están los dos idiomas en igualdad de condiciones, que no siempre se da, no siempre se Mm. da. Yo tengo la gran suerte de que mi esposo habla español y aprendió español muy bien, lo escribe y lo habla muy bien, y nuestros hijos voltean la cabeza y hablan en los dos idiomas al tiempo, Sí, ¿no? sí, Y sí, sí, eso es muy importante. Lo mismo es la mesa tiene los dos idiomas. totalmente, sí, totalmente. Así me pasa a mí. Mi hija habla español, mi marido habla español, aprendió conmigo, por cierto, y no solo eso, él aprendió a bailar también. Y también esa es Claro, una parte eso es una parte de la integración. Cuando tienes una pareja que se interesa por tu cultura y eso es aprende tu importantísimo. idioma, aprende la música que te gusta porque a él también le gusta, entonces te integra y ahora resulta que tenemos amigos a los que los invitamos a cosas latinas. Y vamos a un concierto y llevamos a esos alemanes a tener esas experiencias de gastronomía y también de De música, música, de otros talentos, sí, sí, eso es. así es, así es. Bueno, ya terminando esta conversación, ¿qué viene para Onda Bacana? ¿Qué expectativas tienes y qué estás pensando que quieres hacer? Bueno, yo con Onda Bacana, pues quisiera seguir trayendo personajes interesantes de nuestras distintas culturas. Eh, Me gustaría hacer cosas con niños también. Yo hice en diciembre un programa en el que solamente hacía dos preguntas. Le preguntaba a las parejas qué es lo que extrañas de las Navidades en tu país y qué es lo que más te gusta de la Navidad aquí en Alemania o en el país donde estás. Y eso dio un trabajo muy interesante. Y algo parecido quiero hacerlo con niños. ¿Cómo es, cómo es estar en una familia mezclada? ¿No? ¿Qué es lo bacano de tener una mamá o un papá de otra nacionalidad? Y bueno, Bueno, ahí estoy. cuéntanos esa Onda Bacana porque eres costeña. Sí. Y bacano, ¿cómo se utiliza? Eres profesora de español. Entonces, si yo a tu clase y te digo, ¿qué quiere decir bacano? Porque yo me acuerdo que crecí
sin esa palabra, la verdad. Yo la aprendí Sí. y fue porque llegó de la costa. Em, ¿Qué quiere decir bacano? Pues precisamente esa es una de las cosas que tengo pensado hacer en Onda Bacano y es explicarlo, porque mucha gente no sabe qué significa la palabra bacano, aunque creo que por el contexto se sabe que es algo positivo. ¿Cómo es que es? En España dicen guay, en Venezuela dicen chévere, entonces chévere, algo positivo, algo alegre, todo lo que con que tú te sientas bien, pues es bacano. Entonces, Exacto, pero también es un adjetivo que se le pone a alguien. Él es que Constanza es una bacana, es que ok, sí. Juan es un bacán. Y ahí, o sea, empieza toda esa interculturalidad regional, ¿no? Totalmente, porque precisamente en la costa no se utiliza tanto así como tú lo has dicho. También hay otras regiones de Colombia donde se utiliza como tú lo dices. Y una persona bacana es una persona, lo mismo, chévere, una Chévere, persona ajá, hable, con la que te pasas muy bien, ajá, ¿no? Con la que puedes vivir cosas muy positivas y buenas, sí. claro que sí, pues con esta onda bacana y contigo como bacanísima eres, eh, dejamos aquí para una próxima conversación. Yo pienso que tanto en Onda Bacana como en Pensar vamos a estar iniciando a hacer cosas juntas para colaborarnos y poder hacer divulgación de las dos. Te voy a dejar con una invitación que espero la pueda lograr. Va a haber un concierto de música de pianista. Son dos pianistas, es intergeneracional y va a estar emitido desde Bogotá el 1 de mayo. Y por Ah, supuesto quedará grabado para quienes lo quieran ver. Así que te invito a que ojalá te conectes a esa hora que estaremos en Bogotá. Ya te mandaré la invitación para que nos acompañes desde Alemania en ese concierto intergeneracional de música latinoamericana y colombiana en piano, que seguro será bacano. que seguro será bacano, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mil gracias a ti, Mónica, por tu compañía, por tu conversación y hasta la próxima. Hasta la próxima, Constance. Muchas gracias. Me ha encantado estar contigo aquí y te espero también en Onda Bacana. O por supuesto que sí, me encantará acompañarte. Un abrazo.